En este video tutorial vamos a resolver algunas de las dudas que tienen nuestros usuarios cuando arrancan con el uso del programa. En este caso vamos a contestar a Ignacio Antonio Sáenz, que tiene la siguiente duda: ¿cómo introducir los costes generales del despacho? En este caso, para introducir los costes generales del despacho, no existe un campo específico, sino que se realiza a través de las siguientes cuestiones. Una de ellas sería a través de las facturas recibidas. Cuando nosotros recibimos una factura, podemos hacer una imputación directa, es decir, que el gasto vaya asignado directamente a un proyecto. Esto significa que si el gasto lo asocio a un proyecto, sería un coste directo del proyecto, ¿vale? De forma complementaria, si yo estoy introduciendo un gasto general, por ejemplo, los consumibles generales del estudio, la luz, el agua, teléfono, seguros, etcétera, en este caso lo que estaríamos hablando es de introducir un coste estructural, es decir, GESproject entiende que los gastos generales que queremos ir acumulando del despacho lo vamos a considerar coste estructural, ¿vale? También se puede denominar coste indirecto o costes generales. Entonces, hay varias formas de introducir estos costes generales. Uno sería a través de las facturas recibidas. Yo recibo una factura y por cada línea de detalle de esa factura la puedo imputar a un proyecto, coste directo, o lo puedo imputar a un coste estructural o coste general, ¿vale? Esto sería una de las maneras de imputar los costes generales. La otra manera sería imputarlo, ¿vale?, a través de los partes de trabajo. Es decir, yo puedo añadir un parte de trabajo y de la misma manera que un coste directo de una factura lo he metido a un proyecto, aquí podría asociarlo a un proyecto igualmente, o bien asociarlo a considerarlo como un coste estructural. De esa manera iría al saco de costes generales de la oficina, ¿vale?, y se iría acumulando ese montante, ¿vale? Habría una tercera manera de introducir estos costes generales y sería cuando una persona, ¿vale?, no cobra por horas o no tiene una imputación directa mediante factura, ¿vale?, sino que tenemos un coste general de la oficina a través de nóminas. En este caso, una persona puede tener una asignación hora o puede tener una nómina, ¿vale? En este caso, cuando tenemos una nómina, esa nómina puede a su vez ser un coste estructural, ¿vale? De esta manera, si consideramos el conjunto de nóminas que tiene una persona a lo largo del año como coste estructural, de nuevo, ese importe se iría acumulando en ese saco que hemos denominado costes estructurales y ahora tendríamos la posibilidad de imputarlo a los proyectos. La forma de imputarlo a los proyectos se produce en las consultas económicas, ¿vale? En la consulta económica, análisis económico, ¿vale? Consulta económica, análisis económico, podemos imputar ese coste y se realizaría de la siguiente manera: le daríamos al botón derecho del ratón y tenemos la herramienta calcular costes. Botón derecho del ratón, herramienta calcular costes. Este cálculo de costes es anualizado, es decir, se realiza por cada ejercicio, de tal manera que lo que hace el programa es calcular el montante, la suma de esos costes estructurales a lo largo del año y se lo va a imputar a un proyecto de manera proporcional a su número de horas de partes de trabajo. Es decir, cada vez que nosotros hacemos un parte de trabajo y asignamos hora a un proyecto, ese proyecto va sumando horas. De tal manera que el número total de horas de ese año es el 100% y el número parcial de horas de proyecto sería la parte proporcional. De tal manera que si un proyecto tiene el 50% de horas, tendría el 50% de imputación de esos costes estructurales, ¿vale? De tal manera que nosotros le damos aquí a calcular y automáticamente vamos a tener una parte de costes estructurales
¿vale? Que los va imputando por cada uno de los proyectos. Si el importe es 0, significa que este año no se le ha imputado, no se han metido dentro de ese saco gastos, ¿vale? De tal manera que en cambio otros años podemos ver que sí que tiene un coste estructural, porque se han calculado o se han introducido esos costes estructurales, como decíamos, o bien en la parte de las facturas recibidas, en los partes de trabajo o en el coste de personal de nóminas. Vamos con otra duda, ¿vale? En este caso, la duda era cómo introducir los costes directos, y esto ya lo hemos resuelto con la primera duda. Es decir, los costes directos se introducen a partir de administración contable, facturación recibida, y directamente cuando nosotros añadimos los detalles de la factura, lógicamente necesitamos el proveedor, número de factura. Una vez que le asociamos el gasto, este gasto lo podemos imputar a un proyecto, ¿vale? Lo podemos imputar por proyecto, por fase, y de esa manera sería un coste directo asociado a un proyecto. Otra pregunta que nos hacía Ignacio Antonio es cómo generar las carpetas desde un nuevo proyecto y sin plantillas, ¿vale? Porque ya sabemos que desde el generador de proyectos con el asistente podemos solicitar la creación. Si seleccionamos una plantilla, tenemos la posibilidad de incluir la estructura de carpetas, ¿vale? Esto sería la opción sencilla a través del asistente, ¿vale? Pero lo que nos formula el usuario, en este caso, es: yo tengo un proyecto y quiero crear un sistema de carpetas, ¿vale? De esa manera, nosotros lo que vamos a ir es, dentro de la propia carpeta, estamos dentro del proyecto, nos vamos a ir al menú de opciones, ¿vale? Dentro del menú de opciones vamos a tener esa posibilidad de crear carpetas, ¿vale? Lo tenemos aquí, opciones, crear carpetas. ¿Y qué carpeta? Dentro del árbol de selección nos van a aparecer en multitud de carpetas que, dependiendo de la necesidad que tengamos de las carpetas, utilizaremos unas u otras. Hay carpetas sencillas donde viene una funcionalidad concreta, un área concreta, como pues gestiones, registros de documentos, documentación interna para temas administrativos, fases concretas. Incluso tenemos la posibilidad de proyectos completos, ¿vale? Y por supuesto que nosotros, dentro del configurador de carpetas, tenemos la posibilidad de crear nuestra propia estructura de carpetas. Aquí en el menú de opciones, crear carpetas, configurar carpetas. De esta manera podríamos crear una carpeta personalizada y desde aquí importar carpetas de la estructura de Windows. Nos la traería y nos generaría un árbol aguas abajo, y es lo que a partir de entonces podríamos utilizar para crear nuestras propias carpetas, ¿vale? Y luego, ¿dónde ubicaría la carpeta? En la ruta que le estemos comentando, ¿vale? GESproject siempre busca, si no hay una ubicación asignada, ¿vale? Si no hay una ubicación asignada, utilizaría la configuración de herramientas, opciones, ubicaciones y carpetas, ¿vale? Herramientas, opciones, ubicaciones y archivos, y cogería esta ruta para crear la carpeta, la ubicaría en este directorio. Y el nombre de la carpeta es complementario, es decir, utiliza una ruta, ¿vale? Utiliza una ruta y una carpeta. Aquí con la tecla control, si activamos y damos al botón del ratón, nos lleva a esa ruta, ¿vale? De tal manera que este expediente, que es el expediente 2018-001, ¿vale? Lo tenemos aquí asociado, ¿vale? Y este nombre de esta carpeta es el nombre que tiene GESproject en este campo, en esta ubicación, ¿vale? Es esta carpeta en esta ubicación. De esta manera, cuando crea una carpeta, la crea a partir de esta carpeta hacia abajo y, lógicamente, la incluiría de forma complementaria a los directorios que ya existen. Si nosotros creamos las carpetas desde cero, pues las crearía desde el espacio que tenía en blanco, la crearía, ¿vale? Si el expediente no existe, crearía el nombre de la carpeta más las carpetas hacia abajo,
¿vale? De tal manera que con esto resolveríamos la duda de cómo generar las carpetas. Por último, Ignacio nos comenta cómo se asigna personal o agentes a cada proyecto. Esto lo hacemos desde la pestaña de categorías de proyecto, ¿vale? Desde categorías, desde categorías de recursos, ¿vale? Tenemos categorías y recursos. Entonces, dentro de recursos tenemos los diferentes tipos de participantes que existen dentro de GESproject. Los clientes, los técnicos que firman, que son responsables, que son los que visan y firman un proyecto, los colaboradores externos, el personal interno, los contratistas, constructoras, entidades de control, instaladoras, subcontratas o gremios, suministradores de materiales, contactos del proyecto y otros posibles participantes. Entendemos que aquí los campos relevantes son el campo de personal, que además está directamente relacionado con el árbol de permisos y que es el que discriminaría la posibilidad de ver todos los proyectos o solo los proyectos en los que estamos asignados, ¿vale? Pero esto es otro tema aparte. Con esto esperamos haber resuelto las dudas del usuario.